Bueno, continuamos con la clase que estamos desarrollándola. Infortunadamente nadie se dio cuenta, no hemos grabado la primera. Bueno, habíamos quedado básicamente aquí en que la planificación de la producción, sí, se basa sobre todo en el nivel, por el nivel de la demanda y la tasa de la manufacturación. Considerando estos elementos, sí, podemos determinar, sí, la cantidad económica de manufacturación o la cantidad económica de pedido según sea el caso. Ustedes saben que para los almacenes de ingreso a la planta de transformación, ¿sí? Todos esa materia prima e insumos nos van a permitir procesar y convertir en productos. Y en el otro lado, en la salida de la fábrica, va a estar el almacén de productos acabados, donde también existe una demanda por parte del público consumidor, ¿cierto? Y está además mediada esa producción por la tasa de manufacturación. Esto ya lo hemos estudiado con mucho detalle en Investigación Operativa 2 y aquí tenemos los resultados. Y en función de esto es de que podemos hacer a continuación, aparte de que edito un paréntesis, podemos determinar el inventario máximo, el tiempo de manufacturación, el número de pedidos al año y todos estos elementos que nos permiten determinar si la distribución de obreros por máquina para cada uno de los procesos. Aquí he cambiado de ejemplo porque en el proceso de producción de carnes frías, salchichas, etcétera, no permiten hacer lo que a continuación voy a mostrar. Fíjense, aquí vamos a distribuir por grupos, ¿sí? Que son necesarios para operar las máquinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y además HM. No me acuerdo qué será, deben ser. Yo me imagino que esto debe ser otra. Ah, aquí está, para ensamblado terminado, ¿cierto? Necesito el grupo 9. Vamos, estoy admitiendo eso un poquito me. Y siguen llegando, miren. Ya está. ¿Y cuáles son las operaciones? Cortado, cepillado, espigado, torneado, ensamblado y terminado, que son las operaciones para para producir muebles. Ah, aquí dice máquinas eléctricas manuales también, es decir, seguramente necesitan escofinas, necesitan eh, taladros manuales, etcétera, que maneja el grupo 9. Y aquí estoy dividiendo, sí, en grupos. El cortado para la máquina 1, el grupo 1. Para la máquina 2, el grupo 2. Para el cepillado, en la máquina 3, al grupo 3. Para el cepillado también estoy asignando la máquina 4 al grupo 4 y así sucesivamente. De acá, ¿sí? Vamos a determinar el número de obreros que son necesarios, ¿sí? En cada uno de estos grupos para poder operar estas máquinas. Para operar la máquina 1, ¿sí? Que es cortado, ¿sí? Cortado. Estas dos máquinas hacen el cortado. Entonces, fíjense, para el cortado, para operar estas máquinas necesito 6 operarios. 6 operarios necesito. Porque unos tienen que traer, otros tienen que poner, otros tienen que medir, de alguna manera son 6 que van a operar en cada una, en la máquina 1 y en la máquina 2 para el cortado. Para el cepillado, para la máquina 3, 5 obreros. Y para la máquina 4, 5 obreros. ¿De dónde sale esto? De la experiencia, ¿sí? De las personas que han trabajado ya con este tipo de maquinaria, ¿cierto? Para hacer consultoría, por eso piden normalmente años de experiencia, ¿no? Piden 10 años de experiencia en el rubro de la producción de lácteos. Es decir, en ese nivel sí se pide. Y hay gente, sí, hay gente. Y ahí tenemos toda la necesidad de operarios. ¿Cuántos operarios? Aquí 12 más 20, 32, aquí más 14 y más 8 es el número de
de operarios que necesitamos sí o sí para poder operar las máquinas. Caso contrario, no podemos hacer aquí no podemos hacer ningún tipo de reducción por el momento, a no ser que, ¿sí?, se piense en la robotización del proceso. Ah, ese es otro cantar. Y también, pero eso significa, sí, la intervención de ingenieros conocedores, sí, de la mecatrónica, de la electromecánica, de la mecánica, de la ingeniería de sistemas, que en conjunto pueden, sí, armar los brazos robóticos para automatizar la producción. Bueno, por el momento nosotros no necesitamos saber aquello, pero acá fíjense, esta es la potencia instalada en el equipamiento en la planta en HPs, por eso es decir, que es bien importante la parte eléctrica. Observando el cuadro 43, vemos que existen las mismas operaciones: cortado, cepillado, espigado, torneado, ensamblado y terminado. Y aquí, en cada una de estas máquinas, considerando estas manuales, herramientas manuales más, sí, esta es la potencia que se necesita. 20 kilo, HPs, dice, ¿no? Horsepower, ¿sí? Caballos de fuerza. Para la máquina 2 en 20, normalmente las máquinas que nos entregan energía mecánica, ¿cierto?, ingeniería mecánica en movimiento, se expresan en HPs, pero es muy fácil transformar a los HPs a kilovatios, ¿no? Porque en kilovatios es igual a 0.746 kilovatios es igual a un HP. Entonces, en función de eso, tranquilamente podemos transformar en kilovatios. Esta, dice, es la potencia diaria en HPs en el proceso. Tienen que ser tan... Aquí no puedo sumar, porque si hago funcionar toditas las máquinas, fíjense aquí 40, 50, aquí nomás hay 10, 20, 30, 30 más 40, 70, 80, 97, 99 kilowatt HPs, esto en HPs, pero no me conviene hacer funcionar al mismo tiempo todas las máquinas. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que determinar valores inferiores al 92 que he hecho, porque no me conviene, porque la potencia también se mide y se factura. Entonces, el ingeniero industrial normalmente es el que está metido acá en esta parte, tiene que hacer las distribuciones lo más adecuadas que se puedan, ¿sí?, en función del número de operarios que se tienen y en función de las operaciones adicionales que se deben hacer. ¿Para qué se tiene que hacer una distribución racional? Como verán, esta es una de las distribuciones más racionales. Tal vez pueda haber otra más. Fíjense, esto ya es un poco, está dentro del campo de la objetividad y de la subjetividad. Parece un crucigrama que sale en el periódico los domingos, pero es así. Es de tal manera que, fíjense, utilizando todas estas potencias para poder trabajar lo que se indica en el día, entonces yo necesito, dice, distribuir el consumo en HPs así distribuido de esta manera. Que de 8 a 9 de la mañana funciona la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3. La 4 y 5 descansan, pero las 6 y las 7 operan, pero así como también pueden ser el ensamblado terminado de 2 HPs, de tal manera que la suma da 72. Pero como verán ustedes, en ninguno de los casos van a funcionar todas, van a estar prohibido el funcionamiento de la máquina 2 a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí no debe funcionar. ¿Por qué? Porque otras máquinas van a funcionar. Todo en el sentido de que el uso óptimo de la potencia se pueda dar de esta manera para poder cancelar la menor, el kilovatio vale aproximadamente 100 bolivianos, ¿no? Entonces, si son 90 pongamos 100 HPs por 0,76 por 100, fíjense, es una millonada que se tiene que pagar, es un vagón de plata. Por más que sean 3 centavos, hay que cuidarlos. Pero de todos modos, esta es la forma científica de poder apropiar. Y si, eso es para que ustedes tengan una visión general. Para ustedes puede ser el funcionamiento de las máquinas nada más en tal, los computadores durante todo el día sin mayor problema, pero ustedes necesitan conocer este método de planificación científica del consumo eléctrico, sobre todo de la potencia, ¿no?
No se olviden este cuadro, por favor, porque van a necesitar de alguna u otra manera, porque igual se los van a endilgar el día siguiente. No se olviden que el ingeniero de sistemas hoy en día tiene que ser las veces del ingeniero industrial de otrora, ¿no? No se olviden que, desde mi punto de vista, el ingeniero de sistemas ha nacido de la ingeniería industrial. Sí, pues así tomas son, por eso que hay ingeniero industrial y de sistemas, ¿no? O si quieren, de sistemas hay industrial, pero por cierto que a ustedes cuando sean la planta industrial, estén trabajando, hágame el programa de producción, les van a pasar, ustedes van a tener que hacer, por lo menos aquí ya tienen una pauta de cómo se hace, así de simplecito es. Otro de los elementos que habíamos estudiado rápidamente en la clase anterior se trata del mantenimiento y el reemplazo de los equipos. Habíamos hablado, sí, rápidamente sobre la curva del mantenimiento o de Davis. Como están viendo, es la curva de la bañera porque simula el perfil de una manera. En este perfil, sí, en el eje de las abscisas se representa el tiempo, sí, y en el eje de las ordenadas se representa la tasa de fallos. Es decir, cuando se inician operaciones empiezan a aparecer marcados fallos, altos fallos, pero conforme va pasando el tiempo, estos fallos van disminuyendo porque se tratan de los ajustes. Esta primera fase se llama desrodaje o mortalidad infantil. Son las fallas tempranas, pero que se van arreglando con el mantenimiento correctivo. A partir de este valle que están viendo acá, en el valle, es la fase 2, es la fase de madurez o de vida útil. Y aquí las fallas evidentemente pueden ser aleatorias. Y aquí lo que normalmente se utiliza es el mantenimiento de tipo preventivo, ¿sí? Pero pasamos a esta tercera fase. Y en esta tercera fase de envejecimiento existen dos etapas. La etapa 1, 2 y 3 de la fase 3. Y aquí es del envejecimiento. Poco a poco van a ir aumentando las fallas. Vamos a tratar de atenuar utilizando el mantenimiento preventivo y el predictivo, estos mantenimientos. Pero va a haber un momento en que en esta última etapa en la que vamos a encontrar ya cuando ya el número de fallas ya sea ya insostenible, entonces tenemos que encontrar el punto de reemplazo. Y esto también vimos. Y aquí tienen ustedes la descripción de lo que les acabo de comentar en cada una de las fases. La primera, segunda y tercera fase, aquí tienen el comentario, con palabras mucho más técnicas y científicas, ¿cierto? Bien. En el eje de las abscisas, lo que se representa, aparte del tiempo, por supuesto que estamos viendo, ¿no? Estamos representando un beta y va tomando valores como 1, 2, 2 y cualquier otro valor intermedio acá, de manera continua, ¿no? O discreta, pero cualquier punto, no siempre además números enteros. Esto hace, ¿sí?, de que se haya podido programar, ¿sí?, se haya podido estudiar lo que pasa con el mantenimiento, se ha convertido en ciencia, les comento, y uno de los que ha establecido las bases matemáticas de esa nueva ciencia es justamente Weibull. Weibull es un estadístico matemático que se ha dedicado a estudiar del anterior siglo, ¿sí?, debido a las fallas que se podían presentar, sobre todo en el campo de la aeronáutica. Entonces, esta distribución es polimórfica y que la misma distribución puede ser una exponencial negativa, como la que ven acá, una distribución normal, como la que ven acá, o en función, ¿sí?, de los niveles de beta. Entonces, o sea, puede asumir estas otras funciones. Puede empezar, fíjense, siendo una normal, se convierte en una exponencial negativa, o puede tener este tipo, por eso que es polimórfica, ¿cierto? Y esta es la relación de Weibull, donde lambda corresponde con la tasa de llegadas, es decir, la tasa de fallas que tiene un determinado equipo, ¿sí? Lo más importante en esta relación, ¿sí?, de la confiabilidad, así se llama. ¿De dónde sale esta confiabilidad? Esta confiabilidad es una función, ¿sí?, como ustedes verán, de una función Weibull, donde está involucrado el coeficiente beta elevado a alfa por t, donde t es el tiempo y alfa también es un parámetro que tiene que establecer, debe establecer matemáticamente. Bueno, pero este grafiquito que van a ver acá resume lo que es el mantenimiento. Lo estudiamos, miren.
Van a existir tres indicadores para nuestros propósitos: la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. La confiabilidad, sí, se mide por la tasa de fallos. O sea, falla y, fíjense, lambda, ¿se acuerdan? Como en investigación operativa, en teoría de colas, corresponde a la tasa de llegadas. Evidentemente se maneja la misma nomenclatura, es la tasa de llegadas o la tasa de fallo, ¿no? ¿Cada cuánto fallan? O cada cuánto fallan, cada unas 5 veces por año. ¿Cuál es la tasa de reparación? Es la tasa de servicio, exactamente, ¿no? La tasa de servicio. ¿Cuánto tarda en cuánto tiempo tarda en darse el servicio? 1 mes por equipo. Así, simplemente. Muy bien. Pero esta tasa de fallo y esta tasa de reparación que estamos indicando, ¿sí? Normalmente se conocen como la confiabilidad, reliability, reliability, no, reliability en inglés, que es la probabilidad del buen funcionamiento. ¿Cuánto tiempo cuál es la probabilidad de que exista un buen funcionamiento? Más o menos de 2 meses, porque cada 2 meses fallan las máquinas. Y esto se mide, además, como la media, ¿sí?, de tiempos de buen funcionamiento. Media de tiempos de buen funcionamiento. Y la mantenibilidad, que es la probabilidad de duración de la reparación, que puede ser 1 mes, 20 días, 25 días, hay una probabilidad que es referente, se mide por la media de tiempos en las técnicas de reparación. Entonces, en ambos casos, estos son dos medidas probabilísticas, tanto la confiabilidad como la mantenibilidad. La disponibilidad, que es el parámetro más importante en el campo de la ciencia del mantenimiento, expresa la relación entre eh, la media de tiempos de buen funcionamiento sobre lo mismo más la media de tiempos de reparación, de técnicas de reparación. Y por supuesto que estas son dos probabilidades y relacionadas de esta manera también nos dan una probabilidad, es decir, un número entre 0 y 1, y ese ya es un porcentaje. Entonces, cuando se pregunta en el ámbito de la producción y en las plantas industriales, ¿cuál será la probabilidad de disponibilidad de la máquina A? Entonces ahí será, ¿en cuánto tiempo? En 1 mes. Entonces, 98%. Entonces fíjense, eso ya es muy bueno. Entonces, eso significa que va a estar disponible 99% de las veces que yo vaya a buscar, ¿cierto? Entonces, pero eso es, bueno, es una teoría nada más, porque siempre empiezan a bajar, y eso es lo que tiene que ubicar, ¿sí?, el ingeniero que tiene que realizar esa parte del mantenimiento. Esta es la concepción del modelo de reemplazo, ¿sí?, que también lo hemos estudiado en investigación de operaciones, donde los costos de depreciación, ¿sí?, de la inversión siempre van en bajada. ¿Cuánto vale su carro? He comprado en $18,000. Al cabo de un año vale 14,000. Al cabo de 2 años vale solamente 10,000. Al cabo de 3 años vale 6,000. Y al cabo de 4 años está valiendo 3,000 nada más. Esa forma de depreciación se llama costo de depreciación, mientras que el costo de operación y mantenimiento, costo de operación y mantenimiento de un equipo o de un equipo, de una máquina, sí, siempre es ascendente, porque mientras va pasando el tiempo, resulta que el tiempo de operación siempre es más caro. De la relación entre el costo de depreciación, que es descendente, y el costo de operación, que es ascendente, se puede representar el costo total, que ustedes ven con la línea roja, que es una parábola, en cuyo punto de inflexión, que debe pasar por el punto de cruce de ambos costos y debe proyectarse sobre el eje de las abscisas, determina el periodo óptimo de reemplazo. Entonces, una de las fórmulas más elementales para determinar el periodo óptimo de reemplazo está relacionada con esta fórmula. 2, por la inversión sobre el costo de operación. Esta es la tasa de incremento de la operación, y es la tasa de incremento del mantenimiento, que siempre son ascendentes. Estos dos datos podemos obtenerlos por corridos en las bases de datos que se tengan en las empresas, y en función de aquello podemos obtener, sí, el periodo óptimo de reemplazo. Este periodo óptimo de reemplazo, es decir, cuando
cuando el equipo haya llegado a este punto, aquí en la fase 3, aquí en la falla ya, cuando están empezando ya a ser incontrolables las fallas, inmediatamente ahí debemos cortar y determinar el recambio del equipo. Pero eso estarán viendo en función de la bañera de Whitewood. Pero esta es la verdadera forma de costos para determinar el periodo óptimo de reemplazo. Esta manera de recordarles. Pero en función de lo que acabamos de ver y para hacer un adecuado mantenimiento durante las tres fases, no es que en la primera fase simplemente se hacen labores de mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo se hace en las tres fases, por supuesto, ¿no? Y el preventivo al final también todos. Y el predictivo, si tenemos equipamiento y disponibilidad de dinero para poder comprar esos servicios, también se realiza. Consiguientemente, pero claro, hay prioridades en cada una de las fases. Pero de todos modos, ese conocimiento por cada una de las máquinas con las que estamos operando nos va a permitir, sí, en función de las experiencias del personal que sea contratado para hacer este servicio de consultoría, de los proyectos o el contrato de, bueno, normalmente el servicio de consultoría, ¿no? Fíjense, acá nos está indicando el plan de mantenimiento por equipo. Tenemos el nombre del equipo es tanque de fermentos de yogur. Entonces, ¿qué mantenimiento se tiene que hacer? Dice, se tiene que, diariamente se lava con ácido nítrico y 8 soluciones preparados en el SIP de limpieza, el tanque, los tubos de transporte y accesorios. Se inspeccionan semanalmente los elementos de suspensión del motor y paletas. Se inspeccionan mensualmente las juntas de transporte en los tubos y el tanque, vapor y leche. Se inspeccionan diariamente filtraciones en los accesorios, nipples, válvulas, cosas, etc. Se inspecciona diariamente el estado de aislamiento de los conductores eléctricos. Fíjense, aquí estamos estableciendo qué tienen que hacerse, cuál es la labor que tiene que realizarse en el campo del mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no puede haber operación sin mantenimiento. Y el resto, por supuesto, como ustedes verán, simplemente son las necesidades que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver en la envasadora de líquidos. Al final de la jornada del trabajo se realiza la limpieza de las partes que han estado en contacto con el producto, pasando por el circuito una solución de desinfección. Fíjense, inclusive dice, ¿cuál es esta solución de desinfección? No sé, el producto P1, muy bien, el producto 1, ¿cuánto vale? Y además, ¿cuánto necesito? Por eso, para poder determinar si los costos de mantenimiento del ácido nítrico, ¿sí? Del hidróxido de sodio o del químico que se necesita para hacer estas limpiezas, pero dice diariamente, ¿sí? Se recomienda lavar, dice, elementos y mecanismos con cepillo a fin de eliminar restos de partículas sólidas de forma diaria, es decir, se va a tener que desarmar. En ese trámite de desarmar, seguramente la producción va a ser de una determinada cantidad de horas y al final, o sea, pasar al mantenimiento, a la limpieza, porque al limpiar con cepillos. Fíjense, detalles como los que estoy indicando muchas veces constituyen, sí, costos y considerar esos costos constituyen la salvación. Como les dije, sí, no, y les reitero nuevamente, muchas veces me he encontrado, sí, cuando estaba de tribunal de tesis con algunos estudiantes que dicen, muy bien, ¿cuánto es el costo del mantenimiento? ¿Cómo ha determinado? Ah, sí, es el 2% del total de la producción. Y no considera que es usted muy alto. Ah, no se dice así normalmente. ¿Y por qué es así? Ni siquiera pueden comprender. Claro, evidentemente hay una consecuencia lógica, ¿sí? Durante la experiencia ya en el mantenimiento de los equipos aproximadamente, evidentemente, se debe utilizar entre el 2 al 5% del costo total de producción para el costo de mantenimiento, que así es, y en algunos casos mucho más grande. De todos modos, no es de decir el 2% nomás, todo depende del proceso de producción y además en qué tipo de industria estemos. Si estamos en la industria minera, metalúrgica, entonces ahí los cambios, ¿sí? En un molino de bolas, por ejemplo, ¿sí? Hay unos elementos, se me olvidó soleras. Hay unas soleras que se instalan del cilindro, dentro del tambor, ¿sí? Justamente porque como las bolas van a dar vueltas, las bolas van a chocar y en el momento que chocan entre ellas y chocan contra las soleras, es de que el mineral se convierte en polvo para realizar el proceso metalúrgico posterior. Entonces, ahí, por ejemplo,
el mantenimiento de ese equipo normalmente se debe hacer en función, ¿sí?, de la inspección, ¿sí? Pero más o menos unas 3 veces al año, por ser lo más tacaños, tiene que hacerse ese mantenimiento de solencia, hay que comprar las soleras y por supuesto es un costo adicional que se debe tomar en cuenta. Entonces, según la empresa o la industria en la que estén, tienen que realizar objetivamente lo que está indicado acá, necesariamente, y por eso hay que trabajar con gente que conoce, con gente experta en la elaboración de proyectos. Pues la elaboración de proyectos, por el momento, fíjense que tan complejo para ustedes el haber elaborado, ¿no? Es decir, han hecho 5 links, bueno, ya como sea, pero ya tienen la idea. Algunos no han hecho nada, ¿no? Y eso es una pena porque fíjense, las notas hay notas muy buenas y notas muy bajas por haberse olvidado presentar documentación que se les solicitó oportunamente y no lo hicieron. Bueno, y así sucesivamente, aquí está un listado como ejemplo, ¿sí?, en el texto, de todas las operaciones que tienen que hacerse de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, anual, para para que estos equipos estén siempre listos para la producción. Es decir, porque hay problemas realmente graves cuando hay dificultades con las labores de mantenimiento, ¿no? Si no se ha hecho mantenimiento preventivo, es muy posible que se tenga que emplear el mantenimiento correctivo y ese sea el recambio de la pieza y además recambio de otras piezas porque ha dificultado la vida a otros componentes también, ¿sí? Y ahora vamos a entrar, ¿sí?, en esta partecita, la programación, a estudiar la programación de actividades para la implementación del proyecto. Estoy tratando de que esta clase sea lo más corta posible, sí, por muchas circunstancias, porque está haciendo mucho frío, porque si bien me está ayudando, sí, el texto y la vista que tienen ustedes para ir un poquito más rápido, pero ahora sí entramos a analizar la programación de actividades para la implementación del proyecto. Quiero hacer un alto en este momento y ustedes se deben acordar, ¿sí? Se deben acordar lo siguiente. Tenemos un capítulo que se ha denominado planificación del proyecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esta planificación del proyecto utiliza la técnica SOP, es la que hemos utilizado, SOPPD. Planificación de proyectos por objetivos es la traducción del alemán al español. Y evidentemente les había comentado por qué es la planificación por objetivos, que corresponde a una corriente de la ciencia de la administración que estamos utilizando. Y ya les dije, la ciencia de la administración no es para nosotros ningún bochorno porque nosotros trabajamos bajo el conocimiento de la ciencia de la administración también en el campo de los sistemas. Porque en caso contrario, ¿cómo podríamos hacer el diseño de los sistemas, ¿no? Entonces tenemos que tener conceptos de administración y por supuesto que los tenemos. Muy bien. Ahora, en ¿cómo se concluye, sí, en la técnica SOP? Con la elaboración de la matriz del marco lógico, ¿se acuerdan? No les ha gustado mucho hacer el marco lógico, algunos ni lo han hecho, etcétera, pero se ha hecho la matriz del marco lógico. Muy bien. Una vez que se ha elaborado la matriz del marco lógico, ¿sí?, la matriz del marco lógico, entonces hemos dicho, tenemos que pasar, fíjense, a ver, para empezar, la matriz del marco lógico existen objetivos, dice, ¿no ve? Que son fin, propósito, las macroactividades y finalmente las actividades, ¿sí? Y en esas actividades tenemos que desglosar ya actividades generales, como por ejemplo construcción de pisos, instalación de redes y cuánto tiempo va a durar. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y la grave dificultad que tiene la técnica SOP es de que así nomás no funciona, sino con lo que vamos a estudiar a continuación. Es decir, poder planificar en el tiempo las acciones que tengo que hacer para implementar el proyecto. Como estamos en este momento simplemente en el campo de la preparación, entonces vamos a idear una red que nos permita medir el tiempo, ¿sí?, de ejecución del proyecto. ¿Para qué? Para poderlo licitar. Y aquí también tienen que trabajar todos los expertos que han trabajado en el proyecto en la elaboración de esta red que se denomina PERT-CPM. Tenemos todavía 9 minutos y vamos a avanzar hasta donde sea posible. Luego vamos a entrar al siguiente video. Nos vamos a dar unos 5 minutos para
si gustan ustedes tomar un matecito, un tecito, y poder un poquito estirar las piernas, porque estar ya, imagínense, 40 minutos sentados ya uno se incomoda. Imagínense estar parado durante 4 horas como el lunes anterior. Como docente salgo así ya desmayándome, ¿no? Y ustedes saben que un poco incómodos, etcétera, porque no es fácil estar tanto tiempo sentados. Bien, voy a comentarles que aquí hay un nombre, dice Henry Lawrence Gantt. Henry Lawrence Gantt fue discípulo del padre de la ingeniería industrial y el padre de la ciencia de la administración. Y normalmente él es Sir, pero es norteamericano. Y el título Sir, que establece la nobleza británica, a los hombres que han generado grandes beneficios para la ciencia, para la técnica, para el mismo imperio. O sea, les ponen una espadita acá, ¿no? Y los nombran Sir. Igual que los alemanes tienen el Von, ellos tienen el Sir. Entonces, este Sir, sí, este Sir solamente se da a los británicos, pero él es americano. ¿Y por qué le dieron a un estadounidense el título de Sir? Porque él había creado por primera vez este diagrama de Gantt que están viendo aquí abajo, ¿sí? Y este diagrama de Gantt simplemente, ¿sí? Es una calendarización de actividades. Fíjense acá, establezco aquí el número, describo la actividad y, indico el tiempo en meses de implementación, y aquí están los 12 meses al año. Entonces, dice, la revisión del proyecto va a ser en el primer mes. Los ajustes financieros se van a hacer entre el mes 1 y 2. El replanteo in situ se va a hacer al finalizar el periodo 2. Aquí fíjense, ya hay dos actividades paralelas, ¿no? Acá en el primer mes y dos actividades paralelas en el segundo mes. La licitación y compra de equipos van a ser al finalizar el primer mes hasta el quinto mes. La construcción de los cimientos se harán a partir del tercer mes, cuarto y quinto mes, y así sucesivamente. Entonces, este diagrama de Gantt, que ustedes lo utilizan normalmente para hacer sus fiestas, lo ha creado el señor Gantt, Lawrence Gantt. Por eso que dice que la implementación de este diagrama Gantt en la construcción de los barcos de la época, barcos de guerra o barcos para traslado de personas, de material bélico, etcétera, los campos de batalla en la Europa de la Primera Guerra Mundial, permitió, sí, que las potencias como Inglaterra, eh, Francia e Italia y otras naciones más lograran vencer a la potencia alemana, ¿no? Al imperio austrohúngaro que se llamaba en aquella época, y que a la conclusión de la Primera Guerra Mundial se desmembró, ¿no? Se desmembraron prácticamente todos los imperios, menos el imperio británico ni el imperio francés. El imperio alemán también se fraccionó, tuvieron que traspasar sus pertenencias de África por, por costos de guerra, ¿sí? A los vencedores, que perdieron los alemanes todas sus colonias en Alemania y en otros lugares del mundo, al igual que el imperio turco otomano tuvo que dividirse en las naciones que hoy en día conocemos de Medio Oriente, como son Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, todos esos países que constituían el imperio turco-otomano. Como los turcos apoyaron a Alemania, al imperio austrohúngaro se eliminó, el imperio austrohúngaro también se eliminó, perdieron y se desaparecieron. Vean, al finalizar esta cruel guerra. Pero como ganaron, gracias, dicen, a Sir Lawrence Gantt, que pudo construir barcos con mayor rapidez de lo conocido para esa época, aplicando el diagrama que hoy en día conocemos como el diagrama Gantt. Pero este diagrama de Gantt, como ustedes verán, simplemente es calendarización de actividades y no podemos manejarlo adecuadamente. Entonces, se presenta, todavía tenemos 4 minutos, ¿sí? Y todas estas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Ocurre, ¿sí? Que después de la Segunda Guerra Mundial se forman dos bloques, ¿sí? El bloque occidental y el bloque comunista, ¿sí? Y dividían a Alemania en dos, Alemania del Este, Alemania del Oeste, y los dominios de ambos imperios, el imperio capitalista y el imperio
de los comunistas de la ex Unión Soviética. Muy bien, entonces entraron en una tremenda competencia, ¿sí? Por el dominio militar. Entonces ambas potencias se enfrascaron en construir las armas más potentes que se habían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Dos puntos, ¿cuáles son? El submarino, el cohete y el empleo de la energía nuclear, ¿sí? Tanto con bomba como para propulsión, ¿sí? De los reactores en los submarinos, que prácticamente de esta manera tenían combustible para dar la vuelta a todo el mundo las veces que quieran, y aún así todavía sobrara energía para seguir impulsando estos submarinos. Más bien a Dios gracias, no a Dios gracias, sino que estamos viendo durante la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Ahí en el Mar Negro hay unos submarinos rusos, ¿no? Equipados con ojivas nucleares, los yanquis también por su lado, temen que que los chinos se apropien de Taiwán porque creen ellos que es su isla, aunque es la isla de la China, pero divididos entre bloque comunista y bloque capitalista, pero hoy en día no se sabe cuál de los bloques es el capitalista. Ambos son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, y bueno, y llegó la época de la Guerra Fría, se denominó la Guerra Fría. Durante esta época de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos y la armada de este país habían construido secretamente el submarino Polaris, de la clase Polaris. Por eso que inicialmente el nombre de PERT viene de Polaris Evaluation Review Technique, PERT, del Polaris. Después ya se ha convertido en Project Evaluation Review Technique, o sea, técnica de revisión y planificación de actividades, ¿cierto? De proyectos, perdón. Todo eso les estoy comentando acá, pero resulta que más o menos allá por el 57, un grupo de científicos que trabajaba en el mantenimiento de una planta química en Louisville, en los Estados Unidos, sí presentaron a la luz pública un esquema que es el mismo que vamos a estudiar y que lo publicaron al conocimiento de las actividades académicas y públicas en general, y la Armada de los Estados Unidos tuvo que salir inmediatamente. Un momentito, nosotros antes hemos creado, y ahí están los nombres de las personas que han creado, ahí están, ¿no? El PERT crearon Buzz Allen, William Fassard y Hamilton, entre los más destacados de la División de Sistemas y Armamentos de la Corporación Lockheed Aircraft y la Oficina Naval de Proyectos Especiales. ¿Dónde no está metido la Lockheed? ¿No? Está en todo lado metido en la producción de los F-16, de los nuevos aviones que son algo impresionante que están construyendo los Yankees justamente por esta guerra. Bueno, y ahí está. Entonces, en cuestión de segundos más se va a acabar. Pero este PERT sí se basa en la función de distribución de probabilidades beta, ¿sí? Para la asignación de los tiempos, y considera tres tiempos: el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo más probable. Estos tres tiempos en la ejecución de los proyectos. Pero estamos estudiando cómo poder distribuir esas actividades que vengan del marco lógico para poder establecer una lógica de secuencia que nos permita determinar el tiempo de ejecución del proyecto y los tiempos y además las holguras, ¿sí? Y las probabilidades, que es lo más importante, ¿no? A la hora que entra Vladimir, ya Vladimir le voy a aceptar, faltando segundos. Aquí tienen la definición de los tres tiempos: optimista, más probable, y tiempo pesimista. Creo que no, él necesita mayor aclaración, ¿no? Estos tres tiempos se van a expresar: el optimista con la letra A, el probable con la letra M y el pesimista con la letra B. De tal manera que el tiempo estimado para una distribución de probabilidades beta, ¿sí? El tiempo estimado se puede obtener como la suma